Estoy escribiendo esto bajo una apreciable tensión mental, pues luego de esta noche ya no estaré aquí. Sin dinero y al final del suministro de la sustancia que hace que la vida sea soportable, no podré tolerar más la tortura y me arrojaré desde la ventana de esta alcoba a la escuálida calle debajo. No piensen que mi esclavitud a la morfina me hace débil o un degenerado, pues cuando hayan leído estas páginas rayoneadas apresuradamente, podrán adivinar, aunque nunca comprender del todo, por qué debo olvidar o perecer. Fue en una de las zonas más abiertas y menos frecuentadas del Pacífico, donde el paquete del que yo era supercargo cayó víctima del incursor alemán. La Gran Guerra estaba entonces en sus inicios, y la armada enemiga no había alcanzado su grado máximo de brutalidad, de modo que nuestro buque fue convertido en un legítimo trofeo, mientras que su tripulación fuimos tratados con la justicia y consideración que nos correspondía como prisioneros navales. La disciplina de nuestros captores fue tan liberal que, tan solo 5 días después de nuestra captura, logré escapar yo solo en un pequeño bote con agua y provisiones para un buen tiempo. Cuando finalmente me encontré a la deriva y libre, no tenía mucha idea de mi entorno. Nunca fui un navegante competente y solo podía adivinar vagamente por el sol y las estrellas que me encontraba algo al sur del Ecuador. No sabía nada de mi longitud y no tenía a la vista ninguna isla o línea de costa. El clima continuaba siendo bueno y durante incontables días estuve a la deriva bajo el sol abrasador, esperando a que llegara algún barco o que llegara a las costas de alguna tierra habitable. Pero ni el barco ni la tierra aparecieron, y comencé a desesperar en mi soledad, sobre las vastas extensiones de azul ininterrumpido. El cambio ocurrió mientras dormía. Nunca sabré los detalles, pues mi somnolencia fue continua, aunque agitada e infestada de sueños extraños. Cuando por fin desperté, fue para descubrirme absorbido por una extensión viscosa de un infernal fango negro, extendiéndose a mi alrededor en monótonas ondulaciones hasta donde podía ver, en la cual mi barco yacía encallado a cierta distancia. Aunque uno podría imaginar que mi primera sensación sería de asombro ante tan prodigiosa e inesperada transformación del paisaje, en realidad estaba más horrorizado que asombrado, pues había en el aire y en el suelo podrido una cualidad siniestra que me helaba la sangre. La región era pútrida por los cadáveres de peces en descomposición y por otras cosas menos descriptibles que vi sobresalir de ese asqueroso barro en la interminable llanura. Tal vez no debería esperar transmitir con meras palabras la inenarrable horripilancia que puede morar en ese silencio absoluto y en la inmensidad desolada. No había nada al alcance para el oído ni la vista, salvo una vasta extensión de lodo negro. Sin embargo, la vasta quietud y homogeneidad del paisaje me oprimían con un miedo nauseabundo. El sol brillaba desde un cielo que me parecía casi negro en su despejada crueldad sin nubes, como si reflejara el pantano de tinta bajo mis pies. Mientras me arrastraba hacia el bote varado, me di cuenta que solo una teoría podría explicar mi posición. A través de alguna convulsión volcánica sin precedentes, una parte del fondo del océano debía haber salido a la superficie, dejando al descubierto regiones que durante innumerables millones de años habían permanecido ocultas bajo insondeables profundidades acuáticas.
Era tan grande la extensión de esa nueva tierra que se había levantado debajo de mí, que no podía detectar el más leve ruido del océano, por más que esforzara mis oídos. Y tampoco habían aves marinas para alimentarse de la carroña. Durante varias horas me senté a pensar, meditando en mi barca, que estaba tumbada de lado, y me ofrecía una leve sombra mientras que el sol se movía por el cielo. Y a medida que avanzaba el día, el suelo perdía parte de su pegajosidad y parecía secarse lo suficiente para viajar en poco tiempo. Aquella noche dormí poco, y el día siguiente preparé una mochila con comida y agua para emprender un viaje por tierra en busca del mar desaparecido y de un posible rescate. A la tercera mañana, el suelo estaba lo suficientemente seco como para caminar con facilidad. El olor de los peces era enloquecedor, pero estaba demasiado preocupado por cosas más graves como para musitarme de un mal tan leve. Poniéndome en marcha con valentía hacia una meta desconocida. Durante todo el día me dirigí con paso firme hacia el oeste, guiado por un lejano montículo que se alzaba más que cualquier otra elevación en ese ondulado desierto. Aquella noche acampé, y al día siguiente continué avanzando hacia el montículo, aunque el objeto apenas parecía estar más cerca de cuando lo avisté por primera vez. Al cuarto atardecer llegué a la base del lugar, aunque resultó ser mucho más alto de lo que parecía a la distancia, y un valle intermedio lo destacaba más de la superficie general. Demasiado cansado para subir, decidí dormir a la sombra de la colina. No sé por qué mis sueños fueron tan salvajes aquella noche, pero antes de que la luna menguante y gibosa se hubiera alzado por encima de la llanura oriental, había despertado con un sudor frío, decidido a no dormir más. Las visiones que había experimentado eran demasiado como para soportarlas de nuevo, y en el resplandor de la luna vi cuán imprudente había sido el viajar de día. Sin el resplandeciente sol abrasador, mi viaje habría costado menos energía. De hecho, ahora me sentía bastante capaz de realizar el ascenso que me había disuadido al atardecer, recogiendo mi mochila y dirigiéndome a la cima de esa montaña. Había dicho que la vasta monotonía de la llanura ondulante me causaba un vago horror, pero creo que mi horror fue mayor cuando llegué a la cima del montículo y miré hacia abajo. Al otro lado yacía un pozo o cañón inconmensurable, con negros huecos que la luna aún no se había elevado lo suficiente para iluminar. Me sentí en el fin del mundo, asomándome por encima del borde a un caos insondeable de noches eternas. A través de mi terror corrían curiosas reminiscencias del paraíso perdido y de la horrible escalada de Satanás a través de los reinos de las tinieblas. A medida que la luna subía en el cielo, comencé a ver que las laderas del valle no eran tan perpendiculares como había imaginado. Los salientes y afloramientos de roca ofrecían puntos de apoyo bastante fáciles para mi descenso, mientras que después de un avance de cientos de metros, la inclinación se volvía muy gradual. Llevado por un impulso que no puedo analizar definitivamente, bajé con dificultad a las rocas y me quedé en la pendiente más leve que había debajo, mirando a las profundidades estigias donde todavía no había alcanzado la luz. De inmediato mi atención fue captada por un objeto vasto y singular en la ladera opuesta, elevándose abruptamente a unos 100 metros delante de mí. Un objeto que brillaba blanquecinamente bajo los rayos recién otorgados de la luna ascendente. Me aseguré a mí mismo
que no era más que un gigantesco trozo de piedra, pero tuve la clara impresión de que su contorno y posición no eran del todo obra de la naturaleza. Un escrutinio más atento me llenó de sensaciones que no puedo expresar, pues a pesar de su enorme magnitud y de su ubicación en el abismo que había bostezado en el fondo del mar desde que el mundo era joven, percibí sin lugar a dudas que el extraño objeto era un monolito cuya enorme masa había conocido la mano de obra y quizá la adoración de criaturas vivas y pensantes. Aturdido y asustado, pero no exento de la emoción que deleita a científicos y arqueólogos, examiné más detenidamente mi entorno. La luna, ahora cerca de su cenit, brillaba de forma extraña y vívida por encima de las elevadas pendientes que cerraban la cima, y revelaba el hecho de que una lejana masa de agua fluía en el fondo, serpenteando fuera de la vista en ambas direcciones y casi alcanzando mis pies. Al otro lado de la cima, las olas bañaban la base del monolito ciclópeo, en cuya superficie podía ahora rastrear tanto inscripciones como toscas figuras. La escritura estaba en un sistema de jeroglíficos desconocidos para mí, y diferente a todo lo que había visto en libros. Consistía en su mayor parte en símbolos acuáticos convencionalizados, como peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y similares. Varios personajes representaban evidentemente cosas marinas desconocidas para el mundo moderno, pero cuyas formas en descomposición había observado en la llanura levantada por el océano. Sin embargo, lo que más me cautivó fue la talla pictórica. A través de las aguas intermedias, y debido a su enorme tamaño, eran visibles una serie de bajorrelieves cuyos temas habrían despertado la envidia de Doré. Creo que se suponía que estas cosas representaban a hombres, al menos a cierto tipo de hombres, aunque las criaturas se mostraban como peces en las aguas de alguna gruta marina, o rindiendo homenaje a algún santuario monolítico que parecía estar también bajo las olas. No me atrevo a hablar en detalle de sus rostros y formas, pues el mero recuerdo me hace desfallecer. Grotescos más allá de la imaginación de Poe o de Bulwer, eran repulsivamente humanos en su contorno general, a pesar de llevar manos y pies palmeados, con labios grotescamente anchos y flácidos, y ojos vidriosos y saltones, además de otros rasgos aún menos agradables para recordar. Curiosamente, parecían haber sido cincelados de forma desproporcionada con respecto a su fondo escénico, ya que una de las criaturas se mostraba en el acto de matar a una ballena, representada como poco más grande que él. Resalto aquí su grotesco y extraño tamaño, pero en su momento decidí que no eran más que los dioses imaginarios de alguna tribu primitiva de pescadores o marineros, alguna tribu cuyo último descendiente habría perecido antes de que naciera el primer neandertal. Asombrado por este inesperado vistazo a un pasado que va más allá de las concepciones del antropólogo más audaz, me quedé pensativo, mientras que la luna proyectaba extraños reflejos en el silencioso canal ante mí. Entonces, de repente, lo vi. Con solo un ligero movimiento que marcaba su ascenso a la superficie, la cosa se deslizó a la vista por encima de las aguas oscuras. Inmensa, colosal y repugnante, dirigiéndose como un increíble monstruo de pesadillas hacia el monolito.
alrededor del cual arrojó sus gigantescos brazos escamosos, mientras inclinaba su horrible cabeza, emitiendo extraños sonidos. Creo que fue entonces cuando perdí la cordura. De mi frenético ascenso por la ladera y el acantilado, y de mi delirante viaje de vuelta hacia la barca varada, recuerdo poco, aunque canté mucho, y reí de forma extraña cuando no pude cantar. Tengo recuerdos indistintos de una gran tormenta que tuvo lugar algún tiempo después de que llegara a la barca. En todo caso, sé que oí truenos y otros tonos que la naturaleza emite en sus estados más salvajes. Cuando salí de las sombras, me encontraba en un hospital de San Francisco, llevado allí por el capitán de un barco americano que había recogido mi bote en medio del océano. En mi delirio había dicho muchas cosas, pero descubrí que mis palabras recibieron poca atención. Mis salvadores no conocían nada de ningún levantamiento de tierra en el Pacífico, y tampoco consideré necesario insistir en algo que sabía que no podrían creer. En una ocasión, busqué a un célebre etnólogo y lo entretuve con peculiares preguntas sobre la antigua leyenda filistea de Dagón, el dios pez. Pero pronto percibí que era un hombre irremediablemente común y no insistí en mis indagaciones. Es por la noche, especialmente cuando la luna está gibosa y menguante, cuando veo esa cosa monstruosa. Probé la morfina, pero la sustancia solo me ha otorgado un alivio transitorio y me ha arrastrado a sus garras como un esclavo sin remedio. Así que ahora pondré fin al asunto, habiendo escrito mi relato completo para la información o la burla despectiva de otros hombres. A menudo me pregunto si no habrá sido pura fantasía, un mero fenómeno de fiebre, mientras yacía asoleado y delirante en un bote abierto tras mi huida del buque alemán. Esto me lo pregunto, pero siempre se presenta una visión horriblemente vívida como respuesta. No puedo pensar en las profundidades del mar sin estremecerme ante las cosas sin nombre que pueden estar en este mismo momento arrastrándose y flotando en su lecho viscoso, adorando a sus antiguos ídolos de piedra y esculpiendo sus propias y detestables imágenes en obeliscos submarinos de granito sumergido. Sueño con un día en el que se eleven por encima de las olas para arrastrar en sus apestosas garras a los restos de la humanidad, débil y agotada por la guerra. Un día en el que la tierra se hunda y el oscuro fondo del océano ascienda en medio del caos universal. Sé que el fin está cerca. Oigo un ruido en la puerta, como el de un inmenso y resbaladizo cuerpo que se arrastra contra ella. No me encontrará. Dios mío, esa mano, la ventana, debo alcanzar la ventana.